Números capítulo 9, comenzando del versículo 15 al el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, en este día queremos aprender tu palabra y nos sometemos a ella este día. Permítenos entender, comprender, asimilar, y permítenos poner en práctica esta palabra en nuestra vida diaria. Espíritu Santo, queremos que tú seas nuestro instructor, nuestro maestro, y nos sometemos a ti en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Digan amén. Amén. Ok. Lo leyeron siguiéndome, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ahí vemos que hay una nube, hay una columna de fuego, y vamos a ver en pantalla, es más o menos como esto, más o menos como ese. Una nube, avanzamos, hermano. Una nube igual, una columna de fuego, el último, otra columna de fuego. Es más o menos, como ven ahí en las imágenes, es más o menos lo que relata aquí en el libro de Números. Es más o menos como eso, pero la realidad no sé si era maravilloso, gozoso y qué alegría, o era de temor y de pavor. No sabemos qué experimentaron los hijos de Israel viendo físicamente la columna de fuego en la noche y en el día la nube. Yo no sé qué sentimiento pasaba por su vida o su mente. Yo no sé usted qué haría si viera algo así como esto. No sé qué haría, ¿verdad? O qué haríamos. Pero bueno, eso es lo que experimentó el pueblo de Israel. Uno de los atributos de Dios es la omnipresencia, o un ser omnipresente, que significa que está en todo lugar, o también significa que lo llena todo. ¿Ok? Y otra cosa es la personalización de su presencia, o la manifestación visible o tangible. Entonces hay 2 cosas importantes. En este momento, aquí, no vemos, y a lo mejor no sentimos en este momento, pero por el atributo de Dios, que es omnipresente, Él está aquí. ¿Lo pueden creer? Amén. Él está aquí, no lo vemos. Pero si Él desea y Él quiere manifestarse y personalizar su presencia, esa presencia va a ser visible y tangible. Pues bueno, la nube y el fuego es la personalización de la presencia de Dios, o la manifestación de Dios en aquel tiempo. Por eso les decía, yo no sé qué pensaban los israelitas
si estaban contentos o estaban temerosos o tenían miedo, ver una nube y la columna de fuego. Yo no sé qué sentiríamos nosotros si viéramos ese, por decir así, ese espectáculo, ¿no? Pero Dios es Dios, es soberano y Él hace lo que Él quiere hacer. Vamos a ver ahora, entonces, en primer lugar, ¿desde cuándo Dios hizo visible su presencia? No, capítulo 13 de Éxodo. Vamos a ver aquí desde cuándo Dios hizo visible su presencia. Versículo 17 al 22. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, recordemos que el pueblo de Israel, los israelitas estaban bajo esclavitud del poder faraónico, ¿ok? Estaban esclavos ahí en Egipto. Pero miren, observen bien el versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, es decir, los capítulos anteriores, recuerden que hubo plagas y esas plagas lo azotaron y lo llevaron a tomar la decisión finalmente, pues que se vayan, pero rápido, no los quiero ver aquí. Y eso es lo que trata el versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, miren lo que dice la Biblia. Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y pongan atención los versículos que siguen. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Fíjense bien lo que dice el versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Lo leyeron? Fíjense, desde la salida del pueblo de Israel de Egipto, Dios se manifestó a ellos en nube y en fuego, en columna de nube y en columna de fuego. Desde ese momento, Dios les demostró y les hizo saber que Él estaba con ellos. Les hizo saber que su presencia iba con ellos. Les hizo saber que no temieran y que avanzaran, que dejaran a Egipto y que caminaran rumbo a la tierra prometida. Desde el momento que Jehová rescató los israelitas de la mano de Faraón, Dios los llevó con su presencia. Y allí vemos claramente que había dos opciones, dos caminos. Uno, el camino corto, pero que se pasaba por el territorio filisteo, ¿verdad? Y los israelitas, pues recuerden que eran esclavos, no estaban instruidos en la guerra. Entonces, y no podían enfrentar a una nación fuerte, guerrera, como los filisteos. Y por eso dice Dios, no vamos a atravesar, sino que le vamos a rodear. El camino va a ser más largo, pero le vamos a dar la vuelta para que no se desanimen. Eso es lo que dice allí en la palabra. Entonces Dios es bueno, y así Dios guía a su pueblo. Muchas veces nos lleva por el camino corto, pero en muchas ocasiones nos va a llevar por el camino largo, ¿okay? Va a tardar el proceso, pero Dios es santo y Dios es maravilloso y es bueno. El pueblo de Israel no estaba en condición de asumir la responsabilidad de esa libertad que acababan de obtenerla. Fueron libres de las manos del faraón, pero no estaban preparados. Ellos tenían que aprender más lecciones de Dios. Tenían una fe débil, y esa fe débil tenía que ser fortalecida. Además el Señor había instruido a Moisés
para traerlos o llevarlos al monte Sinaí. Si hubieran tomado por el camino corto, no hubieran pasado por ese lado. Pero Dios le dijo, le van a rodear porque yo quiero encontrarme con ustedes allá en el monte Sinaí. La gente, los israelitas, querían su libertad, pero tenían todavía, les hacía falta madurez espiritual y madurez en cuanto a concientización. ¿Qué significa realmente la libertad? Y Dios los llevó por ese camino precisamente para enseñarles paso a paso cómo enfrentar a sus enemigos en la tierra prometida y cómo ellos podían llegar allí a Canaán, ¿verdad? Ok. En el versículo 18 dice que más hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto y pasar por el Mar Rojo. Ok. Según el texto hebreo original, dice que no existe esta frase, pero según la Septuaginta dice que se traduce o está así originalmente y se lee Yam Suf, que significa mar de jugos o mar de cañaverales. Probablemente no era precisamente cruzar el Mar Rojo mismo, sino pasar por un brazo o una extensión del mismo Mar Rojo. Bueno, exactamente no se sabe qué es lo que pasó, pero el asunto es que Dios los hizo pasar por allí, las aguas se abrieron, el pueblo pasó, y cuando el ejército egipcio quiso pasar para alcanzar los israelitas al otro lado, Dios le dijo, toca el mar nuevamente con tu vara, y se cerró el agua, y ahí quedó el ejército de los egipcios y no pudieron avanzar. Y así es como Dios le demostró su poder, y Dios le demostró que Dios estaba con ellos. Entonces, desde ese momento Dios les hizo saber que estaba su presencia con ellos. Desde el momento, hermano, usted que creyó en Cristo, que te acercas al Padre, desde ese momento Dios te ha asegurado su presencia y está contigo. Es verdad que a veces vamos a pasar por ciertas situaciones difíciles, pero Dios está con nosotros. Dios siempre va a estar con nosotros. Dios siempre va a pelear por nosotros. Por ejemplo, ahí tenemos la primera cita en Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 14, dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así es la forma como Dios defendió su pueblo saliendo de Egipto, que estos venían. Cuando el faraón reaccionó y dijo, ¿y qué hice? ¿Por qué dejé ir a este pueblo si son mis esclavos? Si son los que trabajan para mí, son los que han hecho los grandes pirámides y hacen mis parcelas y mi ganado. Ellos son los que cuidaban, y ahora ¿quién lo hace? Cuando reaccionó, inmediatamente, con su ejército, fue tras ellos. Pero dice la Biblia, ahí en Éxodo que leímos, la columna de nube que iba delante, guiándolos cuando el ejército venía atrás, dice la columna que estaba adelante, vino para atrás, y esa columna de fuego fue el que hizo división entre el pueblo de Israel y el ejército egipcio. El ejército egipcio no podía pasar ese límite porque Dios le estaba poniendo límites para que no pasasen. Y ahí se mantuvieron hasta que cruzaron el Mar Rojo, y la nube, la columna de fuego pasó, y ellos dijeron, es nuestra oportunidad, y vamos sobre ellos, y vamos por ellos. Pero se quedaron en el mar Rojo, y se quedaron, ahí murió todo ese ejército. Y es como Dios respalda a su pueblo,
es como Dios te respalda a ti en los momentos difíciles, en los momentos que dices, qué difícil es, pero Dios está ahí contigo, ¿ok? Luego vemos ahí en el versículo 21, dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Se fijan? Había luz en la noche para caminar y avanzar, y Dios estaba allí con ellos. Dios estaba allí con ellos. Ok, continuamos. Dice ahora ahí al final del versículo 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó. Así es Dios. Cuando nosotros nos acercamos y tomamos la decisión de seguir a Dios, de obedecer a Dios, Dios se compromete contigo, Dios se compromete con tu vida y está ahí contigo día y noche. ¿No es maravilloso esto? Amén. ¿No es maravilloso que Dios esté conmigo, que Él se comprometa conmigo? ¿No es maravilloso que Dios se comprometa contigo y que esté contigo todos los días de tu vida? Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Entonces Dios siempre ha sido un Dios poderoso. Por eso uno de los nombres de Dios es Gibor, el Gibor. Está contraído ese nombre y solo es Él, pero Elohim. Y Gibor significa el poderoso, el vencedor, el gigante, el que no teme nada, el que gana las victorias. Ese mismo Dios, Gibor, que estuvo en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, Él está con nosotros, Él está contigo, ¿de acuerdo? Ámalo, conócelo, sírvele con todo tu corazón, sírvele con todo tu corazón. Dios siempre va a ir delante de tu vida, delante de ti en todos tus asuntos, siempre va a estar contigo, siempre va a estar contigo. Esa nube y esa columna que manifestaba su presencia, porque a Dios nadie lo puede ver, no lo pueden ver en persona, pero Él les dio una señal de su presencia. Es un testimonio de la presencia única de Dios en una forma viva y dinámica con el pueblo de Israel. Probablemente nosotros no vamos a ver una nube, no vamos a ver una columna, pero podemos ver otras cosas, otras señales en donde nos asegura que Dios está con nosotros. ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces Dios no nos libra de la muerte? En un accidente o en cualquier otra cosa. Siempre Dios nos ha librado una y otra vez porque Él nos está asegurando. Y es un testimonio de la presencia dinámica y viva de Dios en nuestras vidas. Ahora vamos a regresar nuevamente Números, donde comenzamos. Y allí dice, comenzando el versículo 15, es capítulo 9, versículo 15, miren la primera cosa. Dice, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Ok. Este versículo o este pasaje es como una repetición o como una mención que sucedió en Éxodo 40. En el versículo 34 al 38. Ahí es donde dice que la nube cubrió el tabernáculo. Cuando Moisés terminó de armar el tabernáculo tal y como debía de ser, y vemos que dice aquí versículo 34. Vamos a leer el versículo 33 para que tomen el contexto. 33. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel
en todas sus jornadas. Ok, si ustedes se fijan, los versículos pasados que leímos, dice ahí que Jehová iba delante de ellos, ¿ok? Y cuando venía el enemigo, esa columna regresó atrás para cuidar el pueblo y no se acercase el ejército, ¿ok? Pero ahora, aquí vemos ahora un paso más, dice que Dios llegó ahí el tabernáculo, ¿sí? Llegó el tabernáculo, lo cubrió, dice, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo, ¿se fija? Cubrió el tabernáculo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso que cubrió el tabernáculo, esa nube? Esa nube simbolizaba que Dios estaba aceptando el tabernáculo como su morada santa aquí en la tierra. Había venido sobre ese tabernáculo para habitar en medio del pueblo de Israel, de noche y de día. De noche y de día. Así que los israelitas podían ver la manifestación de la presencia de Dios desde la mañana, todo el día, desde el anochecer y toda noche. Veían la presencia de Dios manifestada. Entonces quiere decir que Dios estaba dando testimonio. Fue número 1, habitar en medio del pueblo de Israel y estar en el tabernáculo, aceptando el tabernáculo. Número 2, llenó completamente el tabernáculo con su gloria, lo llenó, porque recordemos que cuando llega esa nube, dice que Moisés no podía entrar. ¿Se fijan? Moisés no podía entrar porque la nube y la gloria de Dios estaba llenando el tabernáculo, estaba llenando la casa, y Moisés no podía entrar. Qué maravilloso, ¿no? Eso es maravilloso. Y eso es una señal que cuando Dios llega a tu vida, llega con todo y te llena totalmente. Y nadie se puede meter en tu vida. Nadie se puede meter en tu vida porque Dios ahí está contigo. ¿Ok? Entonces, anteriormente estaba delante del pueblo y luego atrás, pero en ese momento Dios ya estaba allí. Éxodo 14, 19 al 20, y dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para ellos, se digan, nube y tinieblas para ellos. Y alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Entonces ahora fíjense cómo Dios estaba atrás de ellos y delante de ellos, pero ahora estaba en medio de ellos. Estaba en medio. Número 3, Dios bendijo al pueblo de Israel, mostrándole su presencia en forma de una nube de día y en forma de una columna de fuego por la noche. Esa es la presencia de Dios. Esa es la presencia de Dios, como Dios estaba respaldando y amparando y cuidando a ese pueblo que recién había salido de Egipto. Cuando dice la Biblia, la nube y su gloria, estamos dentro con su gloria, y dice claramente que los sacerdotes no pudieron estar dentro. Y yo digo, déjenme solo, déjenme quedar en mi casa. Esta es mi casa que Salomón me está dando, déjenme quedar, yo quiero quedarme un momento en esta casa. Y los sacerdotes salieron de allí y no podían ministrar ahí en la presencia de Dios. Pero esa presencia permaneció todo el tiempo mientras el pueblo de Israel caminaba en obediencia y caminaba honrando a Dios. Pero el día que Israel se apartó de Dios y dejaron la fe, aquel templo que iba a ser destruido por los babilónicos, dice la Biblia que la gloria de Dios se había apartado. Leemos Ezequiel capítulo 10, versículo 3 al 4, que tienen ahí en pantalla. Y los querubines estaban
cuando este varón entró y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó de resplandor de la gloria de Jehová. Capítulo 10, versículos 18 y 19. Miren lo más triste. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Ese es lo más triste. La misma gloria que había llenado ese templo hace 40 años atrás, 40 años después, por la rebeldía y la desobediencia del pueblo de Israel, esa misma gloria, vinieron los querubines, y esos querubines transportaron esa gloria y se lo llevaron, y se quedó la casa sin la gloria de Dios. Cuando vino el ejército babilónico, lo destruyeron con tanta facilidad, derrumbaron ese gran templo con tanta facilidad y se lo llevaron, ¿sí? Porque la gloria de Dios, leyendo en español, en hebreo, la palabra gloria y la palabra nube se menciona o se lee más o menos así: Shekinah, Shekinah. Eso significa la gloria de Dios visible, la gloria de Dios que casi tú no puedes tocar, tangible. Esa es la manifestación de la gloria de Dios. Entonces el pueblo de Israel estaba muy bendecido, aún caminando en el desierto, un lugar peligroso. Dios estaba allí. La Shekinah de Dios estaba manifestado allí en ese lugar y con ese pueblo. Yo creo con toda confianza que estaban muy bendecidos, muy bendecidos. Esa misma nube, hermanos, esa misma nube se apareció allí en primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 6 al 12. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de madera, de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaba ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, checa el dato, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Se fijan? Otro evento que se repitió con el pasado del tiempo, en el tiempo de los reyes, específicamente el rey Salomón, cuando inauguró ese templo, se repitió ese acto. Ningún ser humano lo puede ver, pero nosotros podemos ver a Dios a través de Jesús. Jesús vino como la señal de la presencia de Dios, representando la presencia de Dios visible, tangible, y en Jesús podemos ver la gloria de nuestro Padre. También lo vemos ahí, por ejemplo, en Apocalipsis 21, 22, que habla de Cristo y dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Ok? También, por medio de la presencia del Espíritu Santo, los creyentes podemos llegar a ser piedras vivas y formar el templo de Dios. Y lo encontramos en primera carta de Pedro, versículo 2,
capítulo 2, versículo 4, dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiere decir que en este tiempo no es tan importante si este lugar se llena de nube o no se llena de nube, si vemos la presencia de Dios tangible y visible o no lo vemos. No importa mucho eso, porque el templo que Dios quiere llenar con su gloria y con la nube de su presencia es tu vida. Nosotros como creyentes dice que somos piedras vivas, que construimos y formamos el templo de Dios. Y ese templo es donde Dios se manifiesta, es donde Dios viene, es donde Dios se manifiesta. Y muchas ocasiones podemos ver esa manifestación de Dios. En cualquier momento, en cualquier domingo de reunión, Dios va a manifestar su presencia y ustedes van a corroborar exactamente lo que dice aquí. Y también en Efesios capítulo 2, 22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros formamos el templo de Dios, no las paredes que ven ustedes, ventanas y puertas. No, nosotros formamos el templo de Dios. Nos reunimos en una casa, pero si Dios quiere llenar este lugar, Él lo llena, Él es soberano y Él puede hacer lo que Él quiere, ¿de acuerdo? Pero lo que Dios le interesa más llenar es tu vida, Ok, en tercer lugar, vamos a ver que la nube que habla aquí en Números, la nube movilizaba el pueblo de Dios. ¿Ok? La nube movilizaba el pueblo de Dios. Es decir, en este pasaje de Números capítulo 9, versículo 15 en adelante, es un pasaje donde encontramos la dirección divina de Dios con su pueblo en el transcurso del desierto. Mientras el pueblo de Dios peregrinaba en el desierto, Dios allí estaba presente y guiándoles cuando iban a caminar y cuando tenían que estar de reposo, cuando iban a tomar todas sus cosas y desarmar sus tienditas de campaña y cuando lo tenían que armar. La nube solo era un recordatorio de la presencia de Dios, el Dios Santo que estaba en medio de su pueblo. También ahora lo pueden ver los israelitas, porque a través de esa nube es cuando se movilizaban. Ok, al levantarse la nube, el pueblo tenía que marchar sin detenerse. Y cuando la nube se detenía, el pueblo también se detenía y armaban su campamento. Aunque muchos otras personas, los que no creen realmente en la Biblia, dicen: es que ese fue un fenómeno, pues quién sabe cómo sucedió, pero pues bueno, ellos pueden creer lo que quieran, pero la Biblia dice claramente que esa nube permanecía allí y se levantaba y el pueblo caminaba con ella. Y si se detenía, el pueblo tenía que detenerse. Entonces, la columna de nube en el día y de fuego en la noche guiaba y protegía a los israelitas mientras viajaban en el desierto. Quiere decir, hermanos, que nuestro transitar en este mundo, es como si estuviéramos caminando rumbo a la tierra prometida. Dios siempre va a estar con nosotros. Y va a haber momentos en que la guía de Dios va a ser un poco más tardada que en otros momentos. Y aunque podríamos decir que los israelitas, cuando se quedaban un año, un ejemplo, todo un año ahí se quedaban acampados, y uno puede decir: pues qué flojera, ¿por qué no se movilizan? No se podían movilizar porque la guía de Dios así los tenía ahí acampados. Pero cuando la nube se levantaba, ellos inmediatamente recogían todas sus cosas, cargaban a sus animales con sus cosas y comenzaban a caminar. Se armaba ese ejército, ese pueblo, a caminar hacia adelante. Hermanos, entonces en este mundo
en este mundo, en esta transitar, en esta vida, cuando sentimos que ¿por qué Dios nos mantiene de esta forma? Tú mantente y mantén tu tranquilidad. Mantén tu tranquilidad y así Dios te va a guiar en este mundo. Recordemos cómo Dios guió a su pueblo hacia la tierra prometida. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, ¿ok? Había movilización, era una movilización tremendo, porque no solamente la gente tenía que recoger sus cosas, sino que tenían que desarmar el tabernáculo, ¿sí? En ese momento todos los levitas y los sacerdotes se movilizaban porque tenían que cubrir por ejemplo, el arca del pacto. Tenían que cubrir los sacerdotes porque nadie se podía presentar ante él, solo los sacerdotes escogidos, santificados anteriormente ya, lo podían cubrir y es como lo pueden transportar. Entonces había una gran movilización. El pueblo de Israel solo iba donde la presencia de Dios los guiaba y ellos se quedaban donde la presencia de Dios se quedaba. Imagínense, hermanos, si por nuestra propia cuenta como hijos de Dios y decimos, no, pues yo ahora me voy por allá y por allá y pues ¿qué tiene? Yo tomo mis decisiones. ¿Y qué tal si Dios no va contigo? ¿Y qué tal si Dios dice, yo no te dije que fueras? Tú me preguntaste, pero yo no te dije que sí. Imagínense, hermanos, si nos movilizamos por nuestra propia cuenta y Dios no va con nosotros. Los creyentes hoy en día debemos caminar de la misma manera, ser guiados por la presencia de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Se refería, la presencia de la paz de Dios debe ser el árbitro o el juez de nuestras decisiones y de nuestros actos aquí en la tierra, en nuestra vida. Ahí en este pasaje de Números, capítulo 9, versículo 15 al 22, hay un desarrollo de pensamiento como progresivo. Primero dice que la nube estaba sobre que los guiaba, que iba atrás, iba adelante, y luego dice que llenó el tabernáculo y que tenía apariencia de fuego en la noche. Esa misma nube que menciona el Antiguo Testamento lo podemos ver en Hechos capítulo 1, versículo 9. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Ok? Entonces, hermanos, las imágenes que vemos en el Antiguo Testamento, la nube de la presencia de Dios y que llenó el templo, es la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Esa nube representa la persona de Jesús. Dios sigue siendo omnipresente, omnisciente, y el pasaje termina en el versículo 23, termina diciendo y haciendo hincapié que los israelitas obedecieron el mandato del Señor. Y vamos a analizar 3 versículos que se repiten y vamos a ver el versículo 18. Dice 18: al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban, y todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Ahora vamos a ver el versículo 20. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Vamos a ver la tercera vez, versículo 23. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Fíjense, por 3 versículos en un pasaje corto, del 15 al 23, 3 pasajes menciona: por el mandato de Jehová, quédense aquí, y por el mandato de Jehová, recogen sus cositas y van a avanzar hacia adelante. Por el mandato de Jehová, ahora se quedan aquí, y por mandato de Jehová, nuevamente movilícense y
avancen hacia adelante. ¿Qué nos enseña eso? ¿Qué nos enseña eso? Que significa que también todas nuestras actividades y nuestras decisiones, de alguna manera, Dios tiene que estar involucrado. Y lo que te puedo compartir en esta ocasión respecto a esto es que haz parte a Dios en tus actividades. Haz parte a Dios en tu agenda. Mételo ahí, Dios en tu agenda, de trabajo, de lo que sea. Ponlo a Dios en primer lugar en tu agenda. Que Dios esté involucrado en tu vida. Pero qué maravilloso es pensar que donde yo voy, ahí va Dios conmigo. Ese es lo más maravilloso. Y por eso es importante que contemos a Dios y que Dios vaya con nosotros. Y la Biblia claramente, allí en el Salmo 73, 24, dice: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Esto significa guianza. Y luego encontramos también en el Salmo 48, 14, dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y nos guiará aún más allá de la muerte. Desde que naciste, Dios está ahí. Y hasta el momento, el último momento de tu vida en la tierra, Dios está ahí y Él te va a guiar más allá. ¿Y dónde quiere que te va a llevar? A su casa, con su presencia. Y Romanos 8:14 dice: todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y luego dice Proverbios capítulo 3, versículo 6: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Una ocasión, un movimiento que se llama viñedo, y ellos decían que habían descubierto una evidencia de la presencia de Dios, y ellos dijeron que cuando Dios venía ahí con ellos, olía como a rosas, había un perfume como a rosas en ese lugar. Y después ellos mismos dicen: ya no percibimos ese aroma, creo que ya se fue. Ahora huele como azufre, huele como pecado. Entonces, hermanos, qué tremendo es cuando nosotros hemos visto la gloria de Dios, pero de pronto ya no lo vemos. O qué tremendo es cuando la gente puede ver la presencia de Dios en tu vida y dicen: este hombre, esta mujer realmente es hijo de Dios, Dios lo ha cambiado, Dios está con él. Pero imagínense cuando esa gloria de Dios se va de tu vida, ¿qué van a pensar la gente? Iban a decir: ya no vemos en él, en ella, lo que vimos antes, ahora vemos todo lo contrario. Parece que ya regresó en su vida antigua. Qué tremendo, ¿no? O qué feo. Hermanos, no dejen la presencia del Señor. No abandonen la presencia de Dios. No dejen que se vaya la presencia de Dios, porque se puede ir. Recuerden que abandonó el templo y se fue. Y el templo se quedó vacío. Y vinieron los babilónicos y lo destruyeron. Y te comparto tres cosas importantes rápidamente. Para seguir la guía de Dios hay que mirarlo a Él. Si Dios quiere que veamos una presencia manifestada y lo podemos ver, gloria a Dios. Y si no vemos nada, seguimos confiando en Él. Seguimos confiando en Él. Segundo, Dios nos da la guía necesaria cada día. Cada día debemos buscar esa guía y que nos acompañe. Número 3, en su dirección Dios va a proveernos luz en el tiempo de oscuridad y su refugio en el tiempo de peligro. Ese es lo maravilloso de contar con la presencia de Dios. Esa nube que estamos hablando representa nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesús mismo. Amén. Entonces cada día búsquenlo, no lo abandonen.
no abandonemos la presencia de Dios. Este día yo quiero que vayas conmigo, porque si no vas conmigo, probablemente algo me va a pasar, algo malo. Pero si tú vas conmigo, qué maravilloso sería. Y yo quiero que vayas conmigo este día. Acompáñame en mi trabajo o en donde sea, acompáñame. Y terminamos con esto. Dijimos que un atributo de Dios es que es omnipresente. Él está aquí, aunque no lo veamos. Pero esa presencia que no se ve puede personalizarse en una manifestación visible o tangible. ¿De acuerdo? Y hay una cosa que es algo peor. Lo peor de las señales visibles. ¿Qué sería peor? El nunca haber visto tan asombroso emblema visual de la presencia de Dios y gloria, o el haber visto y después ver lo que se va y ya no está más.